¿Cómo están amigos? Saludos cordiales, bienvenidas a un nuevo video de su canal Nexus Ecobiker. El día de hoy vamos a comenzar directamente repasando y también enseñándoles cómo funciona un sistema eléctrico, cuáles son sus componentes, cuáles son sus conexiones y también sus códigos de colores. Quédense atentos al video, si ustedes no comprenden bien, vuélvanlo a repetir el video. No se olviden de suscribirse, dejarme su importante like, su importante comentario. También estamos en Facebook, no se olviden de seguirnos, que allá también tenemos materiales del día a día y también muchos videos tutoriales, ¿ok? Entonces, comenzamos directamente. Aquí yo tengo un sistema eléctrico monofásico. Puede ser de una FT125, puede ser de una 200 centímetros cúbicos, puede ser de una 150, 175, ¿ok? La gran mayoría de motocicletas, especialmente de origen chino, comparten los mismos componentes, comparten el mismo código de colores. Quédate atento, si de pronto tu moto no es de este modelo, seguramente el tema de código de colores y el tema de conexiones va a coincidir al 100%. Ahora, si tu moto es de un sistema trifásico, pues no tiene que ver nada lo uno con el otro. Puede ser que el tema de código de colores coincida, pero las conexiones y cómo funciona es completamente distinto. Muy bien, dado esta introducción, venimos directamente a la mesa de trabajo y vamos a comenzar con el tema del repaso de todo lo que es un sistema eléctrico monofásico. Para que desemboque en esta chispa, generalmente lo que necesitamos son todos estos componentes, toda esta fila de componentes. Comienza por el switch, directamente comienza por el switch. Luego vamos a tener mandos, luego vamos a tener un faro y vamos a tener el resto de componentes eléctricos y también electrónicos, ¿ok? Vamos a apagar esta luz para que no nos moleste mucho. Y aquí tenemos el switch. Vamos a comenzar por el switch, que es uno de los mecanismos eléctricos indispensables para el buen funcionamiento de nuestra motocicleta. En la gran mayoría de casos los switches se caracterizan por tener 4 cables, especialmente en sistemas monofásicos. 2 cables, que el uno viene desde la batería con un color rojo directamente al switch, y nosotros cuando abrimos esta misma corriente mediante el switch abierto pasa a este cable negro, ok. Entonces estos dos son positivos. La corriente continua 12.5 voltios de batería siempre va a estar aquí, pero nosotros controlamos con el switch. Abrimos y tenemos activado corriente en el cable negro, cerramos y el cable negro se queda sin corriente. Eso es para controlar los diferentes componentes que tenemos atrás en toda la conexión. Luego nos encontramos con un cable verde, que vendría a ser negativo general, y nos encontramos con un cable, en estos casos negro con blanco, y en otros casos suele ser azul con blanco. Estos dos, cuando se cierra el contacto, al interior hacen contacto los dos, el verde con el negro con la rayita blanca. ¿Qué pasa? Que envía una señal, al hacer contacto con un negativo, envía una señal para que el CDI se bloquee y no dé chispa. Entonces así nosotros logramos apagar la moto y también logramos asegurar. Listo. Entonces este cable negrito con una raya blanca, al estar en contacto con cualquier negativo, va a provocar que el CDI se apague. Entonces hemos comenzado con el switch, que es un componente eléctrico, bueno, y también mecánico, que lo que hace es unir y desunir contactos, o sea, une y desune cables. Listo. Luego del switch, que es algo indispensable para que funcione la motocicleta, nos encontramos con los mandos. Estos son mandos, como bien dice su palabra, sirve para prender y apagar varios componentes. Por ejemplo, aquí tenemos la señal de una bocina, es para el claxon. Tenemos una flechita izquierda y derecha, sirve para prender y apagar direccionales. Aquí nosotros tenemos, está conectado el tablero, prender y apagar direccionales. Tenemos también este botoncito de aquí, un botón negro que tiene al ladito una luz, abajo significa luz baja y arriba luz alta. Y en la parte de atrás sirve para hacer luces, luces de paso o luces de saludo. También señalado por una doble luz, ¿listo? Entonces ese es justamente para la luz de paso o luz de saludo. Acá tenemos una especie de rayo que significa que es el encendido eléctrico, el encendido mediante la batería. Y tenemos aquí las luces. Ahí es la luz guía, como nosotros llamamos a la luz pequeñita, que se prende generalmente cuando está tarde o el día está nublado. Y arriba ya es para las luces grandes. Entonces ahí tenemos alta y ahí tenemos baja. Listo. ¿Para qué sirve este botoncito rojo? Es para prender y apagar la motocicleta. Ahí, justamente este cable que yo les decía, este cable negro con una rayita blanca, también viene este botón y este botón también se une con un negativo. Cuando está arriba, la moto no se va a prender así el switch esté abierto, porque no va a haber, porque el CDI no recibe la orden de prender. Y abajo, obviamente ahí sí se va a prender. Entonces, hemos visto la función de los mandos. Vamos a apagar las luces para evitar que nos moleste.
El faro obviamente está compuesto por una luz pequeñita y luego también por una luz grande, la cual dentro del mismo está la luz alta y la luz baja. Se caracteriza por tener generalmente 4 cables, ¿ok? El cablecito café es el encargado de prender la luz más bajita, la luz guía. El cable blanco es la encargada de llevar la corriente para la luz baja. El cable azul es encargado de llevar la corriente para luz alta y el cable verde es el negativo general. Todo sistema eléctrico, electrónico necesita de positivo y negativo para poder funcionar. Entonces siempre ustedes, cuando haya cables de mando positivos, generalmente también va a haber un verde que es un negativo general. Entonces, luz guía, blanco luz baja y azul luz alta. Ahora mismo vamos a repasar el código de colores del mando izquierdo, en donde tenemos el claxon, tenemos las direccionales, me asusté yo mismo, y también tenemos la luz alta y la luz baja, ¿ok? Tomen mucho en cuenta este código de colores que se repite en todas las motos de sistemas monofásicos, independientemente de su cilindrada. Tenemos un cable gris. Este cable gris procede de este aparatito de aquí. ¿Qué hace este aparatito de aquí? Quiero ponerles en contexto algo. Vamos a prender el sistema y vamos a poner direccionales. Ok, yo aquí tengo una sola direccional conectada. Listo. ¿Qué va a pasar si yo desempato este cuadrito de aquí? Lo que va a pasar es que se apaga por completo. ¿Y qué pasa si yo hago un puente? Digamos que uno de los cables, en este caso voy a hacer un simple puente. Se mantiene prendido. Entonces, acá llega un positivo mediante el cable negro, que ya habíamos dicho que es retorno positivo de la llave. Cada vez que abrimos la llave, se activa un positivo. Mediante este cuadrito de aquí, llamado relay de direccionales, lo que pasa es que este cuadrito de aquí es el encargado de secuenciar la corriente para que haya intermitencia en los focos. Si ven cómo prende y apaga, es el encargado de secuenciar la corriente. Manda cada medio segundo un pulso para que prenda y apague para poder señalizar a qué lado estamos. Entonces este de aquí se llama flash de direccionales y desde aquí sale este cablecito gris. Llega hasta el mando derecho, ¿ok? Aquí llega el cablecito gris. Este cablecito gris viene directamente acá, al medio. Cuando nosotros hacemos hacia la parte de allá, se activa la una direccional. Cuando nosotros hacemos hacia la parte de acá, se activa la otra direccional. ¿Ok? Entonces, este de aquí vendría a ser el común de las direccionales, pero ya con energía intermitente. ¿Ok? Ya está intermitente aquí. Cuando nosotros movemos al un lado, la corriente regresa por este cablecito naranja y va a prender la direccional derecha. Y cuando movemos al otro lado, va a volver por este cablecito celeste, de aquí, y va a prender la direccional izquierda. Entonces estos tres de aquí son direccionales: común positivo direccional, retorno positivo direccional derecho y retorno positivo direccional izquierdo. Que quede claro, no se me vayan a confundir. Como yo les decía que todo componente eléctrico necesita de un negativo, pues aquí tenemos un negativo general. Aquí tenemos un cable verde negativo. Tenemos un cable azul que yo ya les había dicho aquí cuando estábamos repasando el código de colores de los focos, que es el encargado de traer la energía para la luz alta. Y tenemos un cable blanco que es el encargado de traer la energía para la luz baja. Ahora tenemos aquí un cable negro que ya les había dicho que es positivo común, matriz, alimentador para todos los componentes que necesitan energía para poder funcionar. Entonces aquí tenemos nosotros 12 voltios para que llegue hasta el mando, y por ejemplo cuando nosotros aplastamos el claxon, lo que va a pasar es que esa energía que llega mediante este cable negro va a retornar por este cable verdoso bien clarito, ¿ok? Este cable verdoso bien clarito es el que se va a activar cada vez que nosotros le damos al claxon. Entonces este positivo, mediante este botón, va a retornar directamente por este cable de aquí, accionando un componente, ¿ok? Y luego tenemos un cable verde con una rayita roja, que es justamente el que llega a estos terminales de aquí. Estos dos cablecitos de aquí justamente son para el sensor de embrague. Ellos dos se unen y nos permiten prender nuestra motocicleta cuando no está en neutro. Porque cuando está en neutro, generalmente el negativo alimenta directamente al relay. Es un sistema bastante complejo que funciona mediante un diodo Zener que tenemos aquí. ¿Ok? Mediante un diodo. Listo. Entonces, este diodo cuando está en neutro deja pasar la corriente directamente al relay automático de arranque y nuestra moto prende. Pero cuando no está en neutro, este diodo no deja pasar el negativo
y generalmente tenemos que aplastar el embrague para poder prender. Una medida de seguridad que en mi opinión prácticamente no es indispensable, complica el sistema eléctrico y generalmente suele dañarse en muy poco tiempo. Pero bueno, eso nos dan como un sistema de seguridad. Listo. Entonces ahí tenemos nosotros para qué hemos repasado el mando izquierdo, para qué sirve cada color y para qué sirve el mando. Listo. Ahora mismo nos vamos al mando derecho. También vamos a repasar su código de colores. Aquí tenemos el mando y aquí tenemos el código de colores. Bien, vamos enseñándole parte por parte. En algunos mandos este cablecito es amarillo. Sirve para enviar la corriente, la luz digamos, desde aquí. Y obviamente con el otro mando vamos alta y baja, ¿no es cierto? Con este controlamos alta y baja, pero con este mando controlamos el encendido y el apagado. Así es que por este cablecito de aquí regresa esa información, entra al mando y vuelve por los cables indicados. Por ejemplo, blanco, luz baja y azul, luz alta. Bien, en algunos casos suele ser amarillo y en este caso es azul con una rayita blanca. Tengan en cuenta eso y nos vamos por el resto de colores. Tenemos dos cables cafés. Estos dos cables de aquí son los encargados de prender la luz pequeñita y también de mandar corriente hacia la parte de atrás al stop para que se prenda la luz baja de stop. Estos son los encargados de prender la luz guía. Tenemos un cable verde que es negativo, tenemos un cable negro que es positivo, retorno de llave, tenemos un cable verde con una rayita amarilla que es el procedente de aquí. ¿Ok? ¿Para qué sirve eso? Acá llega un positivo y también llega un cable verde con una rayita amarilla. Cuando nosotros aplastamos el freno, literalmente lo que estamos haciendo es uniendo estos dos contactos mediante un sensor que tiene en el freno. Cuando pasa eso, se va a prender la luz alta del stop para que las personas que vienen atrás sepan que estamos frenando. Se prende la luz alta, así es que por aquí, cada vez que aplastemos el freno, va a activarse con corriente para prender la luz alta del stop. Mientras tanto que por este cable amarillo con una rayita roja, lo que va a pasar es que cada vez que nosotros aplastemos este botón de aquí, que parece un rayo ahí, se va a activar con corriente para alimentar el relay automático de arranque que posteriormente va a alimentar al motor de arranque para el encendido automático. Y tenemos también el cable negro con una rayita blanca que yo les decía que es el cable que apaga el CDI. Si hacemos ahí, está prendida la moto y si hacemos así, unimos este cable con este cable verde para que se apague directamente la motocicleta. Ahora, ustedes dirán, el mando sí es un componente eléctrico, pero realmente no necesita alimentación porque no es un componente que funcione, digamos que se prenda un foco o que haga alguna función, porque tiene un cable verde y un cable negro que vendría a ser positivo y negativo. Bien, el positivo primero va a alimentar, ¿ok? Son alimentadores. Por ejemplo, aquí el positivo alimenta a la luz de freno cada vez que aplastamos el sensor y el negativo también es un alimentador cada vez que nosotros subimos o bajamos el botón, alimenta o desalimenta al cable quiller para que se apague o se prenda nuestra motocicleta. Entonces no es que vaya a hacer algún trabajo la corriente aquí, sino desde aquí se distribuye, positivo a un lado, negativo a otro lado, y hacen diferentes funciones mediante los cables que retornan. Esperemos quede entendido. Hemos visto todos estos cables de aquí, hemos visto el switch, la función. Hemos visto también el tema del faro, hemos visto los dos mandos, tanto izquierdo como derecho. En este caso tenemos el código de colores del indicador de cambios. Tenemos un verde con una rayita roja, un verde bien clarito con una rayita roja. Ahí tenemos la rayita roja. Es el indicador de neutro. Mientras tanto que tenemos aquí un azul completo con una raya roja delgadita, es el indicador de primera. Tenemos un azul con una rayita negra, es el indicador de segunda. Tenemos un azul con una rayita amarilla, indicador de tercera. Tenemos un cable rojo con una rayita amarilla, es el indicador de cuarta. Mientras tanto que al final terminamos con un cable café con una rayita amarilla, que es el indicador de quinta. Cada vez que estos contactos traen una señal, se prende una luz en el tablero. Les voy a demostrar. Como les dije que envía una señal negativa, vamos a acercar un poquito la batería. Vamos a acercar esto para acá. Y cada vez que envía una señal se prende un foquito. En este caso indica que está en neutro. Si nosotros hacemos otro contacto, indica por ejemplo este cable que les dije que es cuarta. A ver, en este código de colores, mediante mi experiencia, yo he visto variaciones. Estos dependiendo de las marcas. En estos sí hay variación, en el resto casi no. Pero en este código de colores de los cambios casi siempre hay variación con las diferentes marcas. Incluso a veces vienen otros colores. Entonces ahí lo que nosotros tenemos que buscar qué color prende cada número. Por ejemplo, azul con una rayita amarilla
en este caso prende tercera, ¿ok? Y así nosotros vamos probando. El que no varía es este cable verdosito con una rayita roja. Ese es el que casi nunca varía. Siempre lleva la señal de neutro. ¿Ok? Siempre se va a prender neutro. Mientras tanto que el rojo... prende cuarta, como les había dicho, y el cable café con una rayita blanca debería prender quinta. ¿Sí ven? Entonces, en este código de colores sí coincide con el código de colores que yo me sé, pero en algunas motocicletas suele no coincidir. Bueno, una vez repasado el código de colores del indicador de cambios, nos vamos directamente al alimentador. En este caso al alimentador del tablero, porque recuerden que el tablero también está lleno de focos, lleno de luces, y de alguna forma tiene que prender para que nos enseñe en qué luz estamos o en qué cambio estamos y todo eso, ¿ok? Como les dije, positivo y negativo como siempre, porque este sí es un componente eléctrico que funciona con luces, entonces necesita de alimentación. Tenemos verde negativo, acá tenemos el cable negro positivo. Una vez que nos libramos de los dos cables, tenemos un cable azul que nos va a indicar cada vez que nosotros estamos en luz alta. Cada vez que está en luz alta se va a prender un testigo, el cual la energía va a viajar por este cable azul. Prendemos la luz alta, se prende la luz indicadora de que estamos en luz alta y nos indica en el tablero. Se va mediante este cablecito azul que yo les había dicho que también es luz alta en los faros. Vamos a apagar esto. Tenemos direccional izquierda y derecha, que cada vez que nosotros movemos los mandos utiliza el mismo código de colores, el cable anaranjado y el cable azul. Entonces se prenden dos testigos de lado y lado para indicarnos que está prendido las direccionales, ya sea izquierda o derecha. Tenemos un cable café que es el indicador de cada vez que llega la noche, por ejemplo, nosotros prendemos la luz y también se prende el tablero para que nos deje ver. Listo. Y tenemos un cable extra que en este caso viene señalado por un cablecito negro con una rayita amarilla, que es el encargado de las revoluciones. Quiero que se fijen, las revoluciones sale directamente desde aquí, analiza en el CDI y pasa a generar lo que es chispa. Cada vez que yo paso el desarmador por aquí, quiere decir que está a una cierta revolución. Si ven, el movimiento es un movimiento bien... Ok, ahí se notó el movimiento. Es un movimiento bien suavito, pero porque yo aquí con el desarmador no puedo llegar ni a unas 500 revoluciones por minuto. Entonces muy poquito lo que se va a mover. Más sin embargo, ya cuando está en funcionamiento, obviamente el cable de el medidor de revoluciones va a estar en 5, 6, 7, 8 o más arriba. Entonces... este es para las revoluciones y generalmente está caracterizado por llevar la corriente por un cable negro con una rayita blanca. Y posteriormente tenemos un cablecito amarillo con una rayita blanca que es el encargado de llevar la señal de combustible. ¿Ok? Ese cable amarillo con una rayita blanca generalmente suele estar debajo del tanque y tiene un socket como este. ¿Qué pasa? Que nosotros podemos probar este sistema simplemente haciendo un puente para ver si es que está funcionando esa pluma de ahí. El puente es sencillo, esto es más que todo para probar fallas, por ejemplo. Hacemos un puente y si se dan cuenta cómo sube. ¿Sí ven? Es como si estuviera lleno. Esto funciona con una boya que tiene dentro del tanque, es una resistencia variable que a medida que va subiendo el combustible, la plumita va subiendo. A medida que va bajando, va bajando. Entonces, la energía o la señal de esta resistencia variable se va por este cablecito amarillo con una rayita blanca. Listo. Hemos terminado la parte más compleja y he querido comenzar por ahí, para que ustedes no se me confundan, para que con cabeza fresca puedan analizar todo lo que estamos diciendo ahora mismo. Y ahora mismo nos vamos a la parte de atrás, que ya es un poquito más fresco, más calmado. Si ven que tantísimos cables se unen aquí adelante y que alimentan a todo lado, entonces obviamente eso va a generar confusión para las personas que no tienen mucha experiencia. Por ejemplo, yo casi me sé de memoria ya todo esto, lo que les estoy diciendo ahora mismo. Bien, vamos a repasar de una vez en el código de colores en la parte de acá atrás, que ya es bastante fácil, es bastante separado también, no hay muchos cables y no se me van a confundir. Vuelvo y repito, este conector de aquí funciona para que nos indique qué nivel de gasolina tiene. Entonces amarillo se va con la señal de la resistencia variable y verde negativo, como les había dicho. Listo. Vamos a encontrarnos con los cables del regulador rectificador, en el cual nos encontramos con un cable rojo que es positivo de corriente continua, un cable verde negativo de corriente continua, mientras tanto que nos encontramos un amarillo que vendría a ser fase, corriente alterna, y un cable rosa que vendría a ser neutro, corriente alterna. ¿Cómo funciona? Nos vamos directamente acá.
Este estator está pegado en la tapa de nuestra motocicleta. Cada vez que el magneto gira encima del estator se crea un campo electromagnético en las cuales estas bobinas de aquí son las encargadas de capturar esa energía. Una vez que capturan, crean energía en corriente alterna y lo mandan hacia acá mediante los cables amarillo y rosa. En algunos casos suele ser amarillo blanco, en otros casos suele ser dos blancos, ¿ok? Envían corriente alterna acá al rectificador. Este hace su trabajo de convertir esa corriente alterna y regularla a 12.5 voltios y sale directamente corriente continua ya para utilizar en focos, en baterías, etcétera, por este cable rojo con esta rayita verde. Entonces, entendido la magia, entendido que este es fundamental para crear energía, nos vamos, y hemos visto este código de colores, nos vamos a estudiar directamente el código de colores del estator. Bien, todas estas bobinas generan corriente alterna, pero estas bobinas de color cobre, se podría decir, generan corriente alterna netamente para el rectificador. Mientras tanto que esta bobina de color negro genera corriente alterna para prender el CDI, ¿ok? El CDI es alimentado por corriente alterna. Los CDIs de corriente continua se alimentan directamente de batería. En este caso es un CDI de corriente continua, por eso yo puedo hacer funcionar el circuito. Pero en todos los sistemas monofásicos el CDI es alimentado por corriente alterna. ¿Y cómo hacer una conversión? Está hecho en este sistema una conversión, pero no les voy a confundir, así es que no vamos a meternos en ese plano, sino simplemente vamos a hablar. Esta bobina es la encargada de generar corriente alterna solo para el CDI, solo se alimenta desde esta bobina. Entonces, la corriente de aquí sale por un cable negro con una rayita roja, solo para el CDI, solo alimentadores para allá. Mientras tanto que la corriente alterna que alimenta a lo que es el regulador rectificador sale por un cable amarillo y un cable rosa. Ahora, nosotros necesitamos una señal de chispa. Cada vez que salte la chispa, cada vez que pasa el magneto por encima de una señal, cada vez que pasa la señal del magneto por encima de la bobina captora, manda una chispa. Primero manda una señal al CDI, el CDI lo procesa y luego manda a la bobina de alta. La bobina de alta lo amplifica esa corriente y tenemos chispa en la cámara de combustión. Pasa exactamente lo que estoy haciendo. Un imán pasa por encima de la bobina captora y envía una chispa al CDI. Esa señal sale positivo, de la señal sale por un cable azul con una rayita verde, el positivo o la señal de chispa sale por aquí. Y obviamente, como todo sistema necesita de un negativo, también el verde con una rayita blanca sale directamente de aquí. Y obviamente es negativo alimentador general sería, porque es un negativo general, alimenta todo el sistema. Entonces, hemos estudiado los colores que salen del estator de un sistema monofásico, ¿ok? Ahí tenemos todos los colores, ustedes ya saben para qué sirve. Y nos vamos directamente, ya que hemos estudiado tanto el estator con el rectificador, nos vamos al CDI. Listo. En el CDI nosotros vamos a tener la entrada a este lado. Lamentablemente aquí está cambiado de colores porque se rompieron los sockets. Pero de este lado, donde entra el cablecito verde, va a entrar justamente el alimentador. El cable negro con una rayita roja. ¿Ok? Acá llega a alimentar al CDI. Mientras tanto, en donde está el cable amarillo, en lugar de él, en todos los sistemas, aquí como les digo, vuelvo y repito, está cambiado porque se rompió el socket, llega este cable de aquí. El cable negro con una rayita blanca. ¿Se acuerdan para qué era? Era para apagar el CDI. Entonces tenemos un alimentador que viene desde la bobina, pero cada vez que nosotros cerramos el switch o aplastamos este botoncito rojo, envía una señal para que el switch, para que el CDI se detenga y se mantenga apagado. Así tenga alimentación, no va a importar. Si llega la señal por aquí, se va a mantener apagado el CDI. Estos colores ya casi son los correctos. Este azul, como les había dicho, viene desde la bobina captora para alimentar de una señal al CDI para que lo procese. Tenemos dos negativos en la parte de acá atrás. El uno es negativo procedente de tierra de chasis, mientras tanto el otro es negativo procedente de la bobina captora. Como les digo, esta es una tierra general. Puede ir unido los dos y alimentado. El CDI sí necesita alimentación porque necesita trabajar. Y al otro lado tenemos un cable negro con una rayita amarilla. ¿Dónde va este cable negro con rayita amarilla? Ese cable negro llega hasta la bobina de alta. ¿Se acuerdan que yo dije que el azul entra con la señal de chispa? El CDI lo analiza y mediante el cable negro con una rayita amarilla, envía la señal hasta lo que es la bobina de alta. Llega una señal pequeñita, la bobina de alta lo amplifica y lo hace una inmensa chispa, más o menos 9000 voltios, para que explote la mezcla dentro de la cámara de combustión. Si ven esa inmensa chispa, ahí más o menos hay 9000 voltios.
En lo que entra a la cámara de combustión, ya con los gases comprimidos y toda la parte mecánica bien, esa chispa hace que explote esa mezcla y hace que el cigüeñal gire de un movimiento vertical a un movimiento circular. Gira de lado a lado, gira de arriba a abajo. Perdón, el pistón sube y baja mediante la explosión y hace que el cigüeñal gire. Entonces, con el movimiento nosotros circular podemos hacer lo que nos dé la gana. Poner una llanta, poner una caja de cambios, etcétera, etcétera. Ok, una vez analizado cómo funciona, este es el sistema netamente de encendido que consta del estator, consta del CDI, consta de la bobina de alta. Vamos a estudiar los cables que salen o que alimentan a la batería. Una vez que nosotros tenemos aquí 12 voltios procedentes de estator, lo que va a pasar es que vamos a mandar a almacenar esa energía que sale acá, porque no podemos, digamos que estamos en el día y no lo estamos usando. Entonces almacenamos para cuando llegue la noche o para cuando necesitamos activar el motor de arranque, cuando la moto esté apagada. La energía que se convierte aquí de corriente alterna a continua a 12.5 voltios alimenta la batería hasta que esté llena. En algunos rectificadores lo que pasa es que tienen un chip dentro que notan cuando la batería está llena, dejan de enviar. En otros tienen un cablecito negro que es el encargado de saber con cuánta corriente tiene, cuánta energía necesita la batería, y este es el encargado de o bien enviar mucha corriente o enviar poca corriente. Eso para que no se, digamos, no se sobrecargue la batería. En algunos sistemas, en otros son completamente rudimentarios que envían corriente, digamos, sin ningún tipo de control. Por eso las baterías se dañan rápido. Generalmente ese tipo de rectificadores ya quedó en la antigüedad. Se utilizan en motos muy antiguas o casi ya ni hay hoy en día. Listo. Igual por ahí mismo en esa parte nos vamos a encontrar con un cable negro que es el alimentador del claxon, y ya les había dicho este cable verdoso bien clarito que ustedes pueden confundir con neutro, pero resulta que no, es un cable verdoso bien clarito y completo. El otro tiene una rayita. Este es el alimentador de negativo para el claxon. Entonces cada vez que nosotros aplastamos, la energía viene por aquí y obviamente suena el claxon. Y por último tenemos este conector tipo L, que es un relay automático de arranque. Para mí siempre un placer compartir lo poquito que sé con todos ustedes para ayudarles a mejorar día a día, para ayudarles a ser unos mejores mecánicos o unos mejores mantenedores de su motocicleta. Les envío un abrazo enorme, no se olviden de suscribirse, de dejarme su importante like, su importante comentario. Estamos en Facebook como Nexus Equabiker, estamos en YouTube con el mismo nombre y estamos en TikTok también como Nexus Equabiker, ¿ok? No se olviden de seguirnos y de dejarme su importante like, su importante comentario. Nos vemos el día domingo en un próximo video.